Y entonces terminaba él esta pequeña síntesis de las desgracias que padeció Baudelaire de esta manera. Decía: pobre hombre, qué vida tan infortunada, qué desastres los que se abatieron sobre él. E inmediatamente después comenzaba una serie de preguntas de una índole absolutamente opuesta. Y decía: ¿y qué si él hubiera merecido todo aquello que le ocurrió? ¿Y qué si todos, no solo Baudelaire, mereciéramos la vida que tenemos? Si detrás de todo el infortunio que nos ha perseguido a lo largo de la existencia hubiera una responsabilidad nuestra, una responsabilidad que derivara de ciertas elecciones, de ciertas opciones o de ciertas omisiones que tomamos con todo conocimiento de causa. ¿Y qué si realmente fuéramos todos responsables de nuestro destino? Si nuestro destino no lo decidiera el azar, no lo decidiera el diablo ni el buen Dios, sino nosotros mismos. Es un comienzo de ensayo que a mí nunca se me ha olvidado, y creo que de alguna manera este comienzo de ese ensayo decidió en parte mi vida. Yo vivía en ese tiempo, como estoy seguro viven muchos de ustedes, los jóvenes, una gran indecisión. ¿Cuál va a ser mi porvenir? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Lo que a mí me gustaba era algo que no parecía tener ningún asiento social. No ser una profesión, no ser un quehacer alimenticio, no ser algo que tuviera un reconocimiento y una aceptación en la sociedad. La vocación de escritor. No conocía a nadie en mi entorno, en mi alrededor, que fuera solo un escritor. Los escritores que conocía lo eran los días feriados y los días domingos. Eran gentes que practicaban la literatura como un hobby, como un entretenimiento, como un deporte, algo que ocupaba los resquicios, los espacios de libertad en una vida dedicada fundamentalmente a otro quehacer. Un quehacer que tenía un reconocimiento social, una profesión liberal, un magisterio, un trabajo en la burocracia estatal, etc. Pero a mí lo que me gustaba era la literatura. Lo que yo hubiera querido ser era escribir. Pero escribir no parecía posible si se la entendía como una dedicación exclusiva. Y entonces, pues, un día decía, voy a ser abogado, porque la abogacía, existía esa creencia totalmente infundada, estaba muy cerca de la literatura. Otro día decía, no, pero si la abogacía no me gusta, estoy estudiando abogacía, pero no tengo ningún compromiso realmente íntimo con esta profesión. Otro día decía periodismo, el periodismo está cerca, es escribir. De alguna manera el periodismo es un primo hermano de la literatura. Pero después descubría que realmente el periodismo no era necesariamente un primo hermano de la literatura y que muchísimos periodistas no tenían nada que ver con la literatura. Otro día decía enseñar, pues enseñar, la enseñanza. Sí, es una actividad que además deja un tiempo libre, entonces voy a tener más espacio para... Pero estaba corroído por las dudas, por la incertidumbre. Como estoy seguro, a cierta edad... todos los seres humanos hemos vivido. ¿Cómo voy a organizar mi futuro? Bueno, pues no les cuento toda mi biografía, no es la razón de ser de esta conferencia, pero sí les contaré que terminé letras y derecho y decidí que nunca sería un abogado y tuve la suerte de conseguir una beca para hacer un doctorado en España. Y recuerdo un día en España, en un café que ya no existe, que se llamaba El Jute, que estaba muy cerca del Parque del Retiro, haber tomado una decisión que a mí me cambió la vida. Estaba escribiendo una novela, tenía gracias a la beca un tiempo, porque las clases no me quitaban mucho tiempo, tenía un tiempo para escribir y sentía como algo maravilloso poder dedicar horas de horas a lo que realmente me gustaba, haber tomado esta decisión. Yo voy a ser un escritor. Yo no voy a ser periodista, no voy a ser abogado, no voy a ser profesor, aunque tenga que dedicar mi tiempo para ganarme la vida a esas actividades, pero yo voy a ser un escritor. ¿Y qué va a querer decir en mi vida ser un escritor? Va a querer decir lo siguiente, que yo voy a dedicar lo mejor de mi tiempo y lo mejor de mi energía a escribir.
Y voy a buscar trabajos alimenticios que no sustituyan, que no estorben, que no perturben esa dedicación fundamental a lo que es mi vocación. Si eso significa que voy a vivir con enormes, digamos, dificultades materiales, pues que signifique eso. Pero yo sé que voy a ser infinitamente más infeliz en la vida si yo renuncio por razones prácticas a la literatura. Yo creo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Desde luego que no pude dedicarme a la literatura, desde luego que tuve que buscar trabajos alimenticios, pero los busqué siempre con esa condición, que fueran trabajos que no perturbaran, que no obstruyeran el tiempo que yo creía necesario para escribir. Creo que a partir de entonces mi vida se organizó de una manera mucho mejor que la de antaño. No digo que no tuve dificultades enormes, nunca tuve facilidad para escribir. Desde muy joven descubrí que escribir me costaba un enorme esfuerzo, que tenía que invertir una enorme disciplina, que tenía, digamos, que rehacer, reescribir, releer con espíritu muy crítico lo que hacía, porque lo que hacía me parecía a mí mismo muy malo. Pero, de todas maneras, esas frustraciones no significaban al mismo tiempo un placer, una forma de placer que solo pueden entender quienes tienen la suerte, el privilegio de dedicar su vida a aquello que les gusta. Déjenme decirles ahora algo más. Yo voy a cumplir pronto 75 años, o sea que ya puedo hablar con la autoridad del viejo. Creo que las personas más desdichadas que yo he conocido en mi vida lo eran, lo son todavía, porque dedican su existencia a hacer cosas que no les gustan, cosas que no les dan tiempo ni les permiten hacer aquello que sí les gusta y no pueden hacer. Al mismo tiempo, creo que las personas, no diré más felices, pero sí las menos infelices que he conocido, las que me han dado más envidia, son aquellas que dedican su tiempo, su energía, su esfuerzo a hacer aquello que les gusta. Creo que son una minoría de personas. Creo que la realidad está hecha de tal manera que muchas personas no saben o no descubren, sino cuando ya es muy tarde, aquello que les hubiera gustado hacer en la vida. Y entonces, ahora sí voy a entrar a lo que es el tema de esta charla. Ustedes seguramente pensaban que me había apartado demasiado, pero no. A lo que quería ir es que creo que la primera y la más importante función de la enseñanza, no solo la enseñanza académica, también la enseñanza escolar, es ayudar a los niños y a los jóvenes a descubrir su vocación y convencerlos de que si esa es su vocación, que si eso lo tienen claro, deben entregarse a ella porque es la manera mejor de defenderse contra la futura infelicidad. Esa infelicidad que forma parte de la condición humana de la que nadie puede librarse. Quienes hacen aquello que les gusta, aunque ello les signifique vivir muy modestamente, aunque ello les signifique privaciones y sacrificios,